Bienvenidos a un video más de Química Inorgánica. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Loja, en lo que compete a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, del ciclo 2. En el presente video se tratará la formación de compuestos químicos. El grupo está conformado por Cristian Cuásquer, Edi López, Lenin Nero, Mireia Patiño, Vanessa Rey y Emily Riofrío. El tema que trataremos en esta ocasión será la formación de compuestos químicos y que a su vez se encuentran distribuidos en compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. Compuestos binarios. Son compuestos en los que intervienen dos elementos químicos diferentes, y estos pueden ser entre un metal más un metal, un no metal más un no metal y un metal más un no metal, donde uno de ellos tiene el número de oxidación positivo y el otro negativo. Dentro de este grupo de compuestos existe una clasificación y en los cuales están los óxidos. Son compuestos formados por la combinación de un elemento químico más el oxígeno con su estado de oxidación -2, mientras que los peróxidos son combinaciones binarias del oxígeno más un metal. Por otra parte, tenemos a los hidruros, que son compuestos formados por la combinación de un elemento químico más el hidrógeno, con su estado de oxidación -1 en hidruros metálicos y +1 en hidruros no metálicos y covalentes. Y para finalizar, están las sales binarias, que están constituidas por un elemento metal y un no metal. Aquí no interviene el oxígeno ni el hidrógeno. Para la escritura de dichos compuestos nos basaremos en las siguientes nomenclaturas. Nomenclatura sistemática. Consiste en la utilización de prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Los prefijos que se utilizan son mono, ti, tri, tetra, penta, hexa y hepta, etc. Para la nomenclatura tradicional, consiste en añadir un sufijo o prefijo al nombre del compuesto según con el número de oxidación con el que actúe el elemento. El sufijo oso se emplea cuando el elemento actúa con su menor estado de oxidación y el sufijo ico con el mayor estado de oxidación. Cuando el elemento posee 4 estados de oxidación, además de los sufijos, usa los prefijos hipo, per, añadidos a la raíz del nombre del elemento. Y finalmente, en la nomenclatura STOQ, consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del compuesto que indica el estado de oxidación del mismo. Si un elemento tiene un número de oxidación único, no se indica. En esta ocasión tenemos la formulación de un óxido ácido, en el cual trabajaremos con un no metal más el oxígeno, que en este caso vendría a ser el fósforo con su estado de oxidación +3 y el oxígeno con su estado de oxidación -2, que al intercambiar sus estados de oxidación nos da como resultado el óxido fosforoso, en su nomenclatura tradicional. Asimismo, en la nomenclatura STOQ, denominándose como óxido de fósforo 3. Y por último, en la nomenclatura sistemática, denominándose como trióxido de difósforo. Siguiendo con la exposición, hablaré sobre los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios son todos aquellos que están conformados por 3 átomos o iones diferentes. Pueden ser muy diversos, desde sustancias ácidas o básicas hasta aleaciones metálicas, minerales o materiales modernos. Existen diferentes tipos de compuestos ternarios y según el tipo de elementos presentes se clasifican en hidróxidos, ácidos oxácidos u oxoácidos y oxisales neutras. Los hidróxidos son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo. Cuando se disuelven en agua originan disoluciones básicas, de ahí que también se denominan bases. Su nomenclatura: en el sistema tradicional tienen por nombre genérico hidróxido y por nombre específico el nombre del metal adjetivado en oso o ico, para indicar si está trabajando con su menor o mayor número de oxidación. En su nomenclatura sistemática, se nombra con la palabra genérica hidróxido, procedida de los prefijos multiplicativos di, tri, tetra, etc., que indican el número del grupo hidroxilo. Si el catión metálico presenta varios estados de oxidación, la preposición de y el nombre del metal.
En su nomenclatura stock se nombra con las palabras hidróxido de, seguido del nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. Ácidos oxácidos u oxoácidos son compuestos ternarios formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. Se obtiene a partir del óxido ácido o anhidrido correspondiente, sumándole una, dos y hasta tres moléculas de agua. Su nomenclatura. En la nomenclatura tradicional se nombra con la palabra ácido seguido del nombre del no metal adjetivado en oso o ico, dependiendo del número de oxidación con el que esté trabajando. Nomenclatura sistemática. Los oxoácidos se nombran con la palabra oxo, seguido del no metal terminado en el sufijo ato o ito, seguidos del número de oxidación del átomo del no metal y en números romanos, seguido de hidrógeno. Nomenclatura stock. El nombre comienza también por ácido, después indica el número de oxígenos con la palabra oxo y los prefijos multiplicativos griegos conocidos, seguido del nombre del no metal, terminado en ito o ato y con su estado de oxidación en números romanos. Para formar un ácido oxácido se obtiene a partir del óxido ácido o anhidrido sumándole una, dos y hasta tres moléculas de agua. Para la formación de este compuesto ternario, primero seleccionamos el anhidrido arsénico y le sumaremos una molécula de agua, dando como resultado el ácido arsénico. Y para saber la valencia del arsénico, nos guiamos en sus sufijos. En este caso sería el sufijo ico, que sería más 5, que es la valencia con la que está trabajando el arsénico. Por otra parte, multiplicamos la valencia del oxígeno, que es menos 2, con su subíndice, que es más 3, para luego restar con la valencia del arsénico, dando un total de menos 1. Nomenclatura del ácido arsénico. En su nomenclatura tradicional será ácido arsénico, en su nomenclatura sistemática trioxo arseniato 5 de hidrógeno, en su nomenclatura stock ácido trioxo arseniato 5. Oxisales neutras. Son compuestos ternarios que está conformado por un metal, oxígeno y no metal, que resulta de la sustitución de todos los hidrógenos de un oxoácido por un metal. Su nomenclatura. En la nomenclatura tradicional se nombra primero el radical ácido con las terminaciones ito o ato, y a continuación el metal con los sufijos correspondientes según el estado de oxidación con el que esté trabajando. Nomenclatura sistemática. Se nombra mediante los prefijos griegos bis, tris, tetrakis, etc., seguido con la palabra oxo, procedido de los prefijos griegos multiplicativos que indican el número de oxidación presentes en la molécula, más el radical ácido, seguido del número de oxidación del no metal en números romanos. Finalmente, el metal con su número de oxidación en números romanos. Nomenclatura stock. La única diferencia de esta nomenclatura con la tradicional es que el estado de oxidación del metal se indica con números romanos entre paréntesis. Compuestos cuaternarios son sustancias que están formadas por 4 elementos diferentes y se clasifican en oxisales ácidas, oxisales básicas, oxisales mixtas y oxisales dobles. Oxisales básicas se forman por un ácido más una base. Para escribir su nomenclatura tradicional se escribe la palabra básico procedido del prefijo di-tri, según el número de grupos OH presentes en la fórmula, después del anión hidruro y antes del nombre del metal, con los sufijos que se necesite para precisar su valencia. En la nomenclatura sistemática se antepone el nombre del anión con el término hidroxi, procedido de los prefijos mono, di, tri, que indica el número de grupos OH que posee la fórmula. El anión del no metal terminado en uro, seguido de la preposición de y del nombre del metal con su valencia entre paréntesis. En la nomenclatura stock se nombra en orden alfabético el anión terminado en uro y el término hidróxido unido por un guión. La palabra hidróxido lleva antepuesto su prefijo di, tri, que indica el número de ellos presentes en la fórmula y el metal con su valencia entre paréntesis si es necesario. Oxisales ácidas se forman por un ácido oxácido más un hidróxido. Tenemos en el siguiente ejemplo el ácido sulfúrico que reacciona con el hidróxido de sodio para formar
Una sal. Vemos que el sodio está unido a un OH y el radical sulfúrico a dos hidrógenos, que si hacemos una distribución parcial nos quedaría una molécula de agua más la sal, que en su nomenclatura tradicional sería sulfato de sodio, sulfato porque se cambia ico por ato, ácido porque es una sal oxisal ácida y de sodio que es el metal con el que estamos trabajando. En su nomenclatura stock quedaría sulfato ácido de sodio igual que en la tradicional, pero se agregaría el número de oxidación del metal en números romanos. En la nomenclatura sistemática se escribe la palabra hidrógeno, luego el prefijo tetra, la palabra oxo y el nombre genérico de la fórmula, que sería sulfato de sodio, quedando hidrógeno tetraoxo sulfato de sodio más un ácido oxácido más un hidróxido. Para escribir su nomenclatura tradicional se nombra los aniones terminados en los sufijos ito y ato, más el nombre de los metales terminados en oso e ico. Para la nomenclatura sistemática se escribe los prefijos di, tri, tetra, el nombre de los aniones oxo, más el sufijo ato e ito, más el número de valencia en números romanos separados por un guión, más la preposición de, más el nombre del metal, más el número de valencia en números romanos. Para la nomenclatura stock se escriben los nombres de los aniones con sufijo cito-ato, separados por un guión más la preposición de más el nombre del metal y más el número de valencia en números romanos. Oxisales dobles se forman por un ácido y dos hidróxidos. Para escribir su nomenclatura se pone el nombre del anión con la terminación ito-ato más doble más la preposición de más el nombre de los metales separados por un guión. Para la nomenclatura sistemática se escriben los prefijos mono, di, tri más la palabra oxo más el nombre de los aniones terminados en ato o ito más el número de oxidación en números romanos, más la palabra doble, más la preposición de y más el nombre de los metales separados por un guión con su respectivo número de oxidación en números romanos. Para la nomenclatura stock se escriben los nombres de los aniones terminados en ito o ato, más la palabra doble, más la preposición de, más el nombre de los metales con su estado de oxidación en números romanos.